gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. ¿Por qué no hay que votar a Casus Belli? Eso. ¡Renegados! Porque no pertenecen a un gran medio de comunicación. Desarrapao, muerto de hambre. Perroflautas, unos tontainas. Y el peor de todo, uno que solo habla de aviones raros. A la hoguera con Dani. Apóstata. ¡Coñazo! ¡Afeítate! El BF-109 es único que vale. Porque no son youtubers. ¡Barateros! Nosotros queremos a Rubius, Y al Chocas. ni Salva Querizo, ni otras estrellas. Nuestro intelectual. ¡Paletos! ¡Metaleros! ¡Tiraos! Muertos de hambre. Ya has visto lo que dicen nuestros haters, pero como tú eres un vieja guardia, vótanos en los premios iVoox. Queremos sentirte, queremos notar que estás ahí. Vótanos desde aquí mismo o desde el enlace que encontrarás al principio del texto de este episodio. Mayo de 1960. La Guerra Fría está en su punto más álgido. Un avión espía norteamericano sobrevuela la Unión Soviética. Su misión, capturar los secretos mejor guardados del Kremlin. Su nombre, U-2. Su piloto, Gary Powers. ¿Qué pasó realmente en el cielo aquel día? ¿Por qué Estados Unidos mintió al mundo entero? ¿Fue Gary Powers un héroe o un traidor? Bienvenidos vieja guardia, hoy vamos, como habrás visto, con el famoso incidente de U-2, porque el 1 de mayo en la Unión Soviética no solo en los 60 pues hicieron un gran desfile así súper chulo, sino que también cazaron, salieron a cazar y les cayó un pájaro muy grande y que pudieron jugar políticamente con él, y no es más que pues eso, un avión de vigilancia que en teoría volaba demasiado alto hasta que no fue demasiado para que lo derribasen. Y para que nos cuenten esto, pues hemos invitado a Javito, que pues, ha investigado un montón sobre este caso y ha sacado cosas que a lo mejor todavía no conocíamos. Así que, oye, bienvenido a Casus Belli, Javito. Pues muchas gracias, Dani. Es un placer. Y un gran honor. Bueno, gracias. Sabemos que te has empapado un montón de U-2, no solo del caso, digamos, sino las repercusiones también en el aparato y en bueno, por qué se hacer esto, por qué la operación Grand Slam y todas las de vigilancia y qué pasó al final que no acabó demasiado bien. Pues ¿por dónde te parece que empecemos? Podríamos hablar primero del avión, ¿no? Porque si hablamos del U-2 y no sabemos exactamente, sí. Hay un avión S-10 creo que sí, no recuerdo, tenemos ya 1500 episodios, o sea que no sé, pero podríamos hablar de esto, que es una especie de velero experimental que en principio no utilizaba la Fuerza Aérea, sino que utilizaba los espías, ¿verdad? Bueno, sí, el programa en realidad empezó para la CIA, pero la CIA compró unos y la Fuerza Aérea compró otros. Y algo así como el SR-71. Siempre los aviones de la CIA tenían mejores prestaciones que los de la Fuerza Aérea. Y de hecho, bueno, que luego al final los únicos que vuelan ahora son los de la Fuerza Aérea. Pero la CIA tenía los suyos y la Fuerza Aérea tenía los suyos. Cada uno con misiones diferentes. Pero ajá. Sí. Y yo lo que os quería, pues mira, yo quería empezar un poco, mira, yo tengo 51 años. Y yo empecé, yo creo que como muchos ahí, leyendo de pequeños de las enciclopedias. Sí, muy típico. ¿Verdad? Sí. Y entonces, pues
pues mira, yo como siempre estaba malo, pues claro, pues leía en la cama mientras me recuperaba. Y luego cuando tenías la enciclopedia y leías, y si cuando llegabas al U2 siempre lo pasabas de lado porque claro, no era un avión chulo, no era un caza, no era, ¿sabes? Era una cosa como muy normal, muy, muy sencilla, una cosa que como que no... Y entonces hay una cosa que llamaba la atención porque, claro, luego cuando empiezas a leer más de este avión, lo intentaron hacer que fuera furtivo, que fuera stealth, que no fuera detectable al radar. Y entonces yo pensaba, digo, a ver, pero ¿por qué querían hacerlo a este avión invisible al radar y no, por ejemplo, pues a un Phantom, a un F-14, a un F-15? O sea, si lo querían hacer con uno, ¿por qué no lo querían hacer luego con otros? Y entonces, claro, ahí por detrás hay una intrahistoria de la CIA de por qué el U-2, de por qué intentaron hacer que fuese invisible el radar y todo esto. Entonces, en esa historia hay mucha CIA, hay mucha KGB, hay mucha Casa Blanca, hay problemas legales. Qué raro. Y hay problemas matrimoniales también en toda esa historia. Sí. Entonces, y nada, y he hecho un relato, porque en realidad esto va de Open Sky a Open Sky, al... Cielos abiertos, sí. Sí, a cielos abiertos que quisieron hacer y que de hecho hicieron, ¿vale? Entonces es todo esto que hubo alrededor del U-2. Entonces, ¿el porqué del U-2? Pues mira, el U-2 va ligado a la CIA. Entonces, la CIA se crea en 1947, en 1949 la Unión Soviética detona su primera bomba atómica, la Fuerza Aérea desarrolla una versión especial de su Boeing B-47. Esta versión, aparte de llevar cámaras, también lleva un equipamiento electrónico que permitía a la tripulación conocer si eran seguidos por los radares soviéticos. Entonces, gracias a este equipo, porque iban volando por la frontera de la Unión Soviética, encontraban los huecos por donde todavía no había instalado la Unión Soviética sus radares de alerta aérea. Entonces ellos iban ahí, iban jugando al gato y el ratón. Ya a partir de 1950, pues ya se intensifica la Guerra Fría, el inicio de la Guerra de Corea, y se necesita mayor cantidad de información de la Unión Soviética y sus estados satélites. Normalmente toda esta información venía de la Fuerza Aérea o de la Navy, con vuelos periféricos, lo que he dicho antes, y alguna penetración muy corta en territorio de la Unión Soviética o de los estados satélites. Al principio no pasaba mucho, pero luego se fueron muy, muy agresivos y atacaban a los aviones que estaban en la frontera. Y esto llamó mucha atención porque murieron como 253 militares o tripulantes a manos de soviéticos en estas misiones al principio. ¡Ostras! Sí. Mira, el 8 de abril de 1950, 4 cajas, la Boskin, la 11, derribaron un avión de patrulla de la Navy, un Consolidated, un PB-4Y2, un Privateer, sobre el mar Báltico. El 6 de noviembre del 51, en Vladivostok, derriban un Neptune de la Navy, también con 2 cazas. El 13 de junio del 52, un Boeing RB-29 sobre el mar de Japón. En el mar de Japón cayeron varios, El 7 de octubre también, del 52, el 29 de julio del 53 también, otro Boeing RB-50 también, bueno, total, que claro, a mí me llama la atención que sí, o sea, sin ningún, que no se iban de rosita, o sea, si podían derribar a alguno, lo derribara. Hombre, claro, si traspasan tu frontera... Sí. Bueno, o que no la traspasaran, pues claro. Pero bueno, claro, vete a saber. Claro, que no se iban de rosita, o sea... Y bueno, aparte, claro, esto parece que no hubieran éxito, pero hubieron vuelos que tuvieron éxito. Entonces, por ejemplo, el 15 de octubre de 1952, un Boeing 47B desde Alaska se metió 324 kilómetros en el interior de la Unión Soviética por la Siberia. Arriesgado. Sí. Se metieron, hubieron protestas formales, pero bueno, a este no lo pudieron cazar. Entonces, el 5 de marzo del 53, pues muere ya Joseph Stalin y lo sucede Nikita Khrushchev. Entonces, si pudiera parecer que Khrushchev quería un enfrentamiento militar para beneficiar la economía soviética, había una parte de su estado, que era el Ministerio de la Seguridad del Estado, que a veces no seguía las mismas líneas que marcaba Khrushchev. Y también se encargaba de apretar un poco más el Estado soviético. Entonces, por ejemplo, se dejaron de publicar estadísticas de la economía soviética. Entonces, la CIA se quejaba que
Oye, cada vez está saliendo menos información de la Unión Soviética que con Stalin. Ajá. Entonces la CIA ya, cada vez desde aquí hay que hacer algo. Entonces luego los británicos mejoraron su versión del Canberra y Martin, los americanos, en su versión le pusieron unas alas más alargadas, un nuevo motor y con esto lo pudieron llevar a 19,5 kilómetros de altura. Que ¿vale? en ese tiempo era casi inalcanzable. Eso era, ciencia ficción. Ujú. Ciencia ficción. Lo que pasa es que el Canberra, como era bimotor, y a pesar que le habían hecho unas alas, mejores, no tenía mucho alcance. Tenía unos 1.280 kilómetros de alcance. Entonces aquí ya tenían claro que lo importante era la altura. Para hacer un reconocimiento aéreo seguro, cuanto más alta, mejor. Entonces, en toda esta historia pues aparece ya Eisenhower, que fue presidente de los Estados Unidos desde 1953 hasta el 61. Y él estuvo siempre bajo mucha presión entre aumentar más el presupuesto de defensa o no. Él siempre estuvo entre hay que subir, él no quería, hay que subir, él no quería. Bueno, era una persona muy, muy, muy cautelosa y que siempre supo ver la importancia que tenía la inteligencia militar. Entonces, al principio de su mandato, era un tema muy común en la política interior de América, la existencia de, eso se escuchará mucho, la existencia de una brecha en número de bombarderos contra la Unión Soviética. Esto los ponía nerviosos, que la Unión Soviética tiene muchos bombarderos, nosotros no. Que, Eso, y entonces, sí, fue una carta incluso política dentro de los halcones para Sí. intentar fabricar, bueno, que lo han hecho siempre, ¿no? Para fabricar más, ¿no? Pídeme más. Pídeme más armamento, más dinero en investigación. Claro. Pero sí, eso siempre han jugado todos los países, sí. Sí. Y luego, aparte, estaban convencidos que había habido un cambio en la doctrina de la Unión Soviética hacia un ataque nuclear por sorpresa. O sea, esto, entre la brecha de los bombarderos y que estos nos quieren atacar por sorpresa. Y ahora viene también el lío principal. El lío principal, hay dos líos principales en toda esa historia. Ese es el primero. El 30 de julio de 1953, en el aeródromo militar ruso de Ramenskoye, que está cerca de Moscú, un agregado militar americano ve por casualidad un nuevo bombardero pesado, el Bezychev M4 Bison. Sí. Aparentemente mientras lo estaban aún ensamblando. Sí. Y no se puede ver ni el tipo de ala ni el tipo de motor que lleva. Así, de casualidad. En agosto de 1953 viene una misión súper épica, que fue a finales de agosto, y no sé, y he buscado mucho y no se sabe si fue el 27 o el 28, en el que un Canberra inglés modificado para llevar el máximo de combustible posible. O sea, le vacían de todo lo que pudieron y el máximo de combustible. Y entonces, despegando desde una base alemana, desde Giebelstadt, desde la República Federal de Alemania. Bueno, va a haber mucha gente que lo de la República Federal de Alemania no se va a hacer como algo del pasado, pero claro, es lo que había. No, pero tú sabes que nuestros oyentes son... Ya. No son oyentes de No. de la cotidiana, cosas así. Son oyentes que saben lo que... Sí, de lo que hablamos. Son VIP porque yo también soy uno de vuestros oyentes, pero súper fieles, son. Pero bueno, los más jovencitos, pues... Claro, la RDA eso dirá esto qué es y la RCA que bueno. Exactamente. Y entonces, pues nada, desde esta base alemana, que luego será base de U2, Giebelstadt, nada, pues despega desde allá, otro Canberra lo sigue y se asegura de que no deje estelas. Esto pasa muchas veces, ¿eh? Otro avión se asegura de que el avión que va a penetrar no deja estelas. Bueno, total, que vuela entre 14 y 14,6 kilómetros de altitud y se dirige a Kapustin Yar. En Kapustin Yar es una zona de la Unión Soviética donde se cree que se prueban misiles, donde se lanzan, ¿vale? Y se prueban. Antes pasa por Kiev, pasa por Kharkov, pasa por Stalingrado, pero el destino de este avión es Kapustin Yar. Bueno, pues en este vuelo fue seguido por los radares, lo envían a interceptar Mi-15, ¿vale? Intentan llegar a su altura, pero no pueden, entran en pérdida de Khan, pero aún así lo dañan. Y lo dañan bastante, aterriza en Irán, sí, con muchas vibraciones de todos los daños que ha sufrido, ¿vale? Esta es una misión épica, de las primeras que luego hay otra también. El 1 de mayo, el lío ya se aclara y en el desfile aéreo de Moscú ya vuela el Bezychev M4 Bison.
y ya se desatan todas las alarmas, ¿vale? Porque lo consideran la réplica del B-52, no es ningún derivado de otro diseño americano, británico o germano, es uno completamente nuevo, no utiliza turbohélices. Este avión lo siguen modificando, pero el diseño final se congela en el julio del 56. Y ya año de Nico Terror a este bombardero pesado. Y claro, puede parecer un poco raro, pero Pearl Harbor sigue presente a los americanos. Y se teme que este sea el vector de un Pearl Harbor, ¿vale? Del ataque nuclear por sorpresa hecho por este avión. Se hacen estudios de cómo podría hacer un ataque preventivo en la Unión Soviética. Lo tienen claro, es a través del Polo Norte y por Canadá. Luego hay otra misión ética. En mayo del 54, un RB-47 de la Fuerza Aérea despega desde Reino Unido. Bueno, el día de antes o día antes hacen una prueba, porque claro, este avión requiere de reabastecimiento en vuelo en silencio de radio. Bueno, una odisea. Bueno, entra por Murmansk. Antes lo mismo otro avión se asegura de que no tenga estelas, ¿vale? Y nada, pues entra por Murmansk hacia Arcángel y desde allá hacia Finlandia, Suecia, Noruega y hasta aterrizar de nuevo en el Reino Unido. Antes de despegar, el oficial de inteligencia les avisa que tranquilos, no hay MiG-17 desplegados y resulta que se encuentran con 4 que les disparan, dañan el avión en el ala del fuselaje y luego cuando en el debriefing con el todopoderoso general LeMay, que tenía enfilados a los soviéticos, les decía, pero bueno, ¿cómo que no os habéis cargado algún MiG con vuestro cañón de cola? O sea, les da la gracia, pero decía, hombre, podéis haber llevado algún MiG de paso. Bueno, hasta ahora pues la CIA, todo el tema de inteligencia se hacía mediante espías, desertores, viajeros, ¿vale? Publicaciones técnicas y puestos de escucha. Esos puestos de escucha eran de la NSA. Luego, no había mapas de la Unión Soviética. Los más actuales provenían de los vuelos de reconocimiento que hizo la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial. Estos eran los más nuevos que habían de la Unión Soviética. Te digo de otros. Que esos los hablamos cuando vio la operación esta de que las B-17 bombardeaban y aterrizaban en la Unión Soviética y de luego de la Unión Soviética iban a Italia o tal. Resulta que resulta que se mapeó, claro, la parte que les tocaba se mapeó por los Estados Unidos y eso también lo utilizaban. Lo que no habían mapeado los alemanes, pues lo más nuevo suyo también. Eso es más desconocido, pero así es. Sí, pues eso no lo sabía. Pues ya te digo, claro, es que todo esto les hacía falta. Les hacía falta objetivos al SAC, ¿vale? Les hacía falta objetivos y no tenían objetivos, ¿vale? Sabían algunas cosas, pero no sabían. Luego, en noviembre del 54, aquí ahora ya también voy a explicar cosas de reuniones que habían y eso, pero bueno. Hasta ahora, mucha información llegaba mediante SIGINT o ELIT. Pero dicen, no nos podemos antebasar en esta clase de información. Tiene que haber reconocimiento aéreo. Y entonces, en 1955 se intenta llegar a un gran acuerdo de cielos abiertos, ¿vale? De Open Skies, ¿vale? Un gran acuerdo que permita el reconocimiento aéreo, monitorizar las instalaciones nucleares del contrario, ¿vale? Entonces aquí Eisenhower lo que quería era tener un avión listo para realizar los sobrevuelos de una forma legal o de una forma ilegal. Dice, yo ya quiero tener un avión listo para esto. Y de hecho en la ONU, cuando se habló del acuerdo y todo esto, la delegación rusa en la ONU no dijo que no, dijo que se lo iba a estudiar. Y luego ya contestaron que no. O sea, que hubo mucha expectativa de que sí, de que se iba a aprobar un programa, un acuerdo de cielos abiertos. Y al final no. Ahora ya vamos a entrar con el U-2, ¿vale? Una parte del U-2. Ahora sentados porque viene lo bueno, claro. Primer diseño no detectable al radar. Esto era el U-2. Entonces, la Unión Soviética estaba usando radares que lo fueron entregados durante la Segunda Guerra Mundial mediante la ley de préstamo y arriendo, lo del Ley List, ¿vale? Entonces, estos radares no podían detectar aviones que volaran por encima de los 19,8 kilómetros, ¿vale? Entonces, había un radar, el Signal Corps Radio, el SCR 584, podía adquirir objetivos hasta los 27,4 kilómetros de altura,
¿vale? Y 90 kilómetros en horizontal, ¿vale? En modo seguimiento solo podía seguir 30 kilómetros. Pero, ¿qué pasaba? Que se quemaba. En modo seguimiento y en modo máximo se quemaba. Había un componente de este radar que se quemaba. Entonces, ¿qué es lo que hacían con este radar? Le ponían asociado otro radar. Este radar era, que también se lo proporcionaron a los rusos, el SCR-270, ¿vale? Que ese es el de Pearl Harbor. Entonces, este tenía mucho más alcance, pero tenía menos altura. Solamente podía localizar blancos de altura de hasta 12 kilómetros. Ya. Entonces, claro, apagaban el principal porque se quemaba. En cuanto eso se funcionaba, se quemaba. Entonces, lo asociaban a otro, pero este tenía, bueno, pues por encima se les podía colar un avión. Aquí vieron una opción, vieron una debilidad. Entonces, oficiales de reconocimiento dijeron, bueno, pues si conseguimos que un avión entre por encima, bueno, también lo voy a decir en pies, por encima de 65.000 pies, que era 19,8 kilómetros, era como, vamos, 10 kilómetros más de lo que sería ya una altura muy alta para un avión, sería indetectable. Entonces, por eso el U-2 iba a ser el primer avión no detectable al radar. Porque por lo que tenían pensado que tenían los soviéticos, no lo iba a poder detectar. Entonces hicieron un estudio oficial en el 52 sobre estos radares vintage. En el 55 utilizaron americanos y descubrieron tampoco que no eran tan buenos. Entonces, pero eso se ocultó. Esos son pruebas que hizo la CIA. Sí. Y la CIA no daban los resultados. Bueno, hombre, que normal. Ahí nadie quería destapar sus debilidades. Sí. Entonces, bueno, no obstante, claro, se sabía que los rusos estaban mejorando sus radares. O sea, se sabía. Pero bueno, dijeron, bueno, si siguen utilizando estos, pues no los van a ver. Esto es el porqué del U-2. ¿Sabes? Porque el U-2 se hace porque viene una debilidad de que si va a mucha altura, no lo van a tapar el radar. Vale. Vamos, necesitan un vector de observación y, bueno, ahí fotográfico también, que sea indetectable o por lo menos que salga de rositas en cielos enemigos. Exactamente. Ahí lo tenemos. Vale. Entonces ahora llevamos ya al diseño y construcción del U-2. ¿Vale? Entonces el 1 de julio de 1953, pues la Fuerza Aérea emite un requerimiento para un avión de reconocimiento. Sí. Como iba a ser un requerimiento muy pequeño, pues dejaron apartados a las grandes compañías y a Lockheed incluso. Entonces eligieron a Bell y a Fairchild, ¿vale? Porque iban a ser pocas unidades. Aparte de esto, dijeron, vamos a modificar el Canberra americano, que era el Martin B-57, para que también pueda hacer misiones de reconocimiento. Bien. Entonces, paralelo a esto, pues un empleado de la Lockheed en Burbank, pues escribió un memorándum secreto a un jefe sobre un nuevo tipo de avión tripulado con solo un piloto, que tenía que volar súper alto, entre 19 y 21 kilómetros de altura, a una velocidad de Mach 08, un radio de acción de 2.220 y pico kilómetros, con una carga de 227 kilos. La carga ahí, pues pueden ser cámaras, con sensores, recogida de inteligencia, lo que fuera. Y le daban una vida útil hasta 1960. Dijeron, esto puede funcionar hasta 1960. Entonces, para conseguir esto, dijeron, no tenemos que respetar las normas de diseño estructurales de nuestra época. Entonces, no tenía que combatir, no tenía que hacer maniobras ni nada. Entonces, tenía que tener un máximo de carga de 2,25 Gs en vez de los 7 Gs de carga, sin tren de aterrizaje, y la vida útil del turborreactor pues se sacrificaría para obtener la máxima prestación en empuje y el mínimo en peso. Era también como una especie de usar y tirar. Sí. ¿Vale? Hagamos un avión para una misión y luego ya pues utilizamos otro, pero que tenga el máximo de prestaciones. Se pregunta si eso puede ser rentable para Lockheed, porque claro, iban a ser muy pocos aviones y pocas misiones. Entonces, a este diseño se le denominó CL-282 y era básicamente como el XF-104, ¿vale? Con su proa puntiaguda, los mismos estabilizadores horizontales en la parte superior, ¿vale? De la cola,
pero con las alas súper alargadas, como la de un velero, y en el que se cambiaba el motor, el J79, por el J73. Era como un XF104, porque en aquella época estaba todavía probando, pero con el ala muy alargada. Esta versión no fue aceptada por la Fuerza Aérea. Incluso en una reunión, el todopoderoso general, el Curtis LeMay, dijo que bajo sus órdenes nunca iban a financiar un avión que no llevara ni tren de aterrizaje ni cañón. Sí, tal cual. Se fue de la reunión y dice, hombre, claro, es que aparte era manda más. Se fue de la reunión y que todo esto era una pérdida de tiempo. En la reunión, a la Fuerza Aérea esta versión no le gustaba ni el motor elegido, ni que no llevaba tren de aterrizaje, ni que fuera monomotor, porque todas las otras versiones que querían eran bimotores, por si fallaba. Era muy típico, sí. Pues se falló, claro, porque como lo querían lanzar dentro de la Unión Soviética, querían pues unas en la manga. Entonces, todos los diseños eran bimotores, por si les pasaba algo. Claro, bimotor, una ala tan larga, eso pesaba muchísimo. Y cuanto más pesaba, menos lejos podía ir. Bueno, entonces, la Fuerza Aérea eligió el Bell, el X-16. Y ese fue el avión que eligieron. Y entonces, la historia de U-2 podía haber acabado aquí. Pero a la CIA le encantó pues la propuesta radical del famoso diseñador Clarence L. Kelly Johnson. Kelly Johnson, sí. Sí, entonces a la CIA le encantó. Entonces vieron que esta versión pues podía volar más alto, más rápido y más lejos que el Bell X-16. Así que el avión de la Lockheed ganó el contrato para la CIA. Pero tenía que refinar el diseño. Por ejemplo, añadiéndole un tren de aterrizaje. Entonces, el U-2 se construyó de forma secreta igual por la división, por los Scanworks de Lockheed. Sí. De Lockheed. Los estudios Moffett, sí, aquellos. sí. Bueno, sí, como una fábrica secreta. Sí. Que desarrolló el P-80, también de forma secreta, el Shooting Star. El contrato fue de $22,5 millones por 20 aviones. U-2 para la CIA. Se construyeron en una esquina remota de la fábrica, en Burbank, en California. Y luego la Fuerza Aérea ordenó 25 unidades. Entonces, para hacer eso tuvieron que construir otra planta secreta en Oil Lake, ¿vale? Para cumplir con los contratos. Aquaton era el nombre en clave que dio la CIA a todo este programa. Aquaton. La CIA era la capitana de los aviones, se encargaba de la seguridad, de los protocolos, de las cámaras. Houston era el nombre en clave dado por la Fuerza Aérea, pues porque realmente la Fuerza Aérea se encargaba de todo el mantenimiento, repuestos, personal de tierra, transportes, tráfico aéreo, porque en realidad el U-2 fue la primera pieza de alta tecnología que tenía la CIA. O sea, la CIA se encargaba, la CIA era más como espías o cosas como sobre el terreno, y de golpe y porrazo se encontró con un aparato de alta tecnología que no tenía los recursos para poderlos mantener. Y de todo eso se encargaba la Fuerza Aérea. Y Lockheed solo se encargaba del desarrollo y de la construcción del U-2. Y ya está. Entonces el avión que resultó fue un velero con un turborreactor Pratt & Whitney. Era una versión interina, la J57P-37. Era el mismo motor que utilizaban los B-52 y que los North American F-100. Y que a la altura a la que iba a volar solo proporcionaba un 6% de su empuje, ¿vale? A nivel del suelo, pero suficiente. El avión solo pesaba al vacío 6 toneladas. Poquito. Sí, bueno, súper poco, vamos. El motor, como ya he comentado, era temporal, era una versión interina. Y esta versión estaba realmente diseñada para la altura a la que querían volar el U-2. De hecho, con esta versión el U-2 podía sufrir hasta 6 apagados de motor cuando volaba a 70.000 pies, a 21,3 kilómetros. Volaba muy alto, pero muy alto. Mira, digo alguna característica técnica. El J57P-37 pesaba 4,7 toneladas. Daba 4,7 toneladas de empuje. Pesaba 1,8 toneladas. El U-2 en la versión básica, en la versión A, la envergadura era de 24,3 metros, la longitud era de 15,2 metros y la altura de 4,7 metros. Esta versión interna del motor, bueno, a alta altura pues se apagaba.
Entonces, el procedimiento estándar de este motor era bajar a 10,6 kilómetros, 35.000 pies, y reascender las alturas. Esta era la altura a la que volaban. Vamos, ya era una altura súper alta para los aviones de aquella época. O sea, pues ahí es donde lo podían reencender. Y este procedimiento es muy especial porque se repetirá, porque es una cosa que va ligado a la historia del vuelo de Powers. El famoso reencendido. Luego, la versión definitiva del motor fue la J57, la P31. ¿Vale? Esta versión se desarrolló en un tiempo récord de 12 meses, cuando lo normal era que un motor cuando se rediseñaba un motor se hicieran 3 años. Este motor ya permitiría operar a 74.600 pies, 22,7 kilómetros de altura. Ya más, el motor sucumbía por falta de oxígeno. 22,7 kilómetros de altura permitía funcionar este motor. Ahí necesitarías inyección de oxígeno aparte y claro, lleva tú lo que tengas que llevar. Sí. Lo curioso de este motor es que pesaba un poco menos que la versión interina anterior. O sea, es curioso, Daba más empuje. Este daba 5.080 kilos de empuje y pesaba también más, pesaba menos, 1.180 kilos de peso. Sí, bueno, supongo que cada motor era mejor. Pesaba menos, doy más potencia con menos. Sí. En esa época, claro, se estaban redescubriendo, ¿no? Descubriendo los nuevos motores todavía. Claro, en aquella época era no parar. Claro. Lo curioso de este avión era que el fuselaje, pues eso, medía como la mitad del ancho de las alas. Era un avión con unas alas muy anchas. Luego la bahía, tenía detrás de la cabina del piloto y abajo, tenía lo que se denomina la bahía Q, por bahía de equipamiento, ¿vale? Que es donde iban los sensores, ¿vale? Estaba detrás de la cabina. Debajo y detrás de la cabina. Normalmente se utilizaba una cámara, la Icon B. Bueno. Se utilizó U2 porque era la Utility 2, porque ya estaba la Utility 1, que la Utility 1 era la versión que utilizara para el US Army de Havilland en Canadá, el DHC-3, ¿vale? Era un avión a hélice y dijeron, pues venga, le ponemos la Utility 2. Luego, a medida que iba explicando, hay cosas que llaman la atención porque son cosas secretas, pero a veces les daban publicidad. Entonces hay cosas que no se entiende bien, pero bueno. El fuselaje posterior incluía la cola, ¿vale? Los estabilizadores horizontales. Y esta parte del fuselaje posterior, la cola y los estabilizadores horizontales, se unían al resto del avión por solo 3 pernos tensores de 1,5 centímetros. O sea, la parte posterior del fuselaje solo por 3 tornillos. Madre mía. Gordos, pero 3 tornillos. O sea, sí. Todo se hizo en un mínimo. Programa para aligerar peso a saco. El avión contaba con 4 tanques integrales. El combustible era también especial, ¿vale? No tan especial como el del A12. El A12 es el A12, el IF-12, el SR-71, pero sí era exótico. Porque a tan alta altura, cuando operaban, los líquidos se evaporan. Empiezan a evaporarse. Necesitan más espesor y menos, como anticongelante. Sí, no es exactamente, pero sí, que aguante. Pues lleva un componente para que el combustible, el JP4 o el JP5, no se evaporara. Entonces, este combustible especial se llamaba JP7, para evitar que se evaporara. Entonces, el U2 era capaz de despegar en solo 304 metros. Ascendía en un ángulo de 45 grados. O sea, ver despegar un U2 despegaba y enseguida ¡boom! Y ya no lo veías. Era una cosa. Era tan increíble. ligero y tanta planta alar, tanta sustentación que, oye. 45 grados para arriba. Y tenía un teórico de 80.000 pies, de 24,3 kilómetros. Y podía recorrer 6.400 kilómetros. O sea, era algo increíble. O sea, era algo increíble. Contra más altura, menos fricción, es un velero, entonces tiene la sustentación justa. Y no pesaba nada. Claro. Aparte que todo era, en teoría, era todo como muy, con pocos lujos, Entonces, durante el desarrollo, el ala de U2 fue lo que más le inquietó a Kelly Johnson. Fue lo que más le temió retrasarse en la entrega del avión por el diseño del ala, ¿vale? Al final el ala tuvo un coeficiente de sustentación de 25,6 a 1, mejor que el de cualquier velero de competición, ¿vale?
Entonces, a esa altura, a una altura de 21,3 kilómetros, podía recorrer 480 kilómetros. Si se le apagaba el motor, podía recorrer 480 kilómetros en modo velero. La función de las alas no era que fuese un velero, la función de las alas era que podía subir lo más alto posible, ¿eh? Esa era la función del ala, ¿eh? Entonces, esta ala era también lo que le impedía aterrizar. O sea, se formaba tal colchón de aire debajo que para aterrizar el avión debía entrar en pérdida. Y aparte, debía ajustar muy bien la cantidad de combustible de una ala a otra en el aterrizaje. Porque si no estaba muy bien equilibrado el peso del avión, al aterrizar, diré por qué, claro, enseguida una ala tocaba el suelo y el avión daba vueltas. Entonces era súper importante aterrizar con el combustible equilibrado de un lado a otro. Y de hecho, por ejemplo, la cámara también tiene que estar muy bien equilibrada. O sea, el tren de aterrizaje era súper curioso, era un biciclo, en vez de un triciclo normal de todos los aviones, este era un biciclo. Eran 2 ruedas en tándem como tren principal y una pequeña rueda a modo de patín de cola para mantener la estabilidad longitudinal y proteger de impactos el fuselaje posterior. El tren de aterrizaje pesaba 116 kilos, cuando en el normal, en un avión de esta clase, pesaría 340. Entonces, todo se hizo para aligerar de peso, todo. Luego, para mantener la estabilidad lateral del U-2, tenía unas pequeñas ruedas desplegadas, que eran los pogos, que era lo que mantenía el avión estable en suelo. Y cuando despegaba, ¿vale? Pues nada, el avión despegaba y estas pequeñas ruedas que llevaban a los lados de las alas se caían, ¿vale? Luego se reutilizaban para el siguiente vuelo, ¿vale? Sí. Luego, al final de cada ala había una especie de patín que sobresalía hacia abajo, que era lo que realmente tocaba la pista cuando el U-2 ya se había detenido. Cuando ya se había detenido, pues una ala caía, ¡pum!, y se apoyaba sobre ese patín. Cuando hicieron las pruebas para los pilotos, eran unas pruebas muy similares para astronauta. Bueno, claro, tenía que volar muy alto, pero eran pruebas muy similares. Pero en esta le dieron mucha importancia al equilibrio. Entonces, el equilibrio era por esto, porque tenía que haber un equilibrio perfecto en el aterrizaje. Entonces, a los pilotos llamaba mucha atención el por qué tanta prueba de equilibrio. Luego, el ala del U-2. El U-2 pusieron un sistema de control de ráfagas, ¿vale? Que era automático. Este dispositivo permitía mover tanto los alerones 10 grados como los flaps 4 grados a la vez hacia arriba, ¿vale? Todo esto era para aliviar las cargas. Como el ala le hicieron tan delgada, a entendernos como tan poca cosa, pues bueno, a alta altura no había problemas de ráfagas, pero a baja sí. Entonces le hicieron ese sistema para evitar el aire turbulento, ¿vale? Para que no hubiera un sobreestrés en las alas. Luego, otra cosa súper importante era el piloto automático. El piloto automático era súper importante en este avión. Porque cuando el avión volaba, por ejemplo, ya por encima de los 19,8 kilómetros, este avión volaba en una cosa que se llama el rincón del ataúd. Es una cosa muy curiosa. Es un estrecho margen en donde la velocidad máxima y la velocidad de entrada en pérdida están muy cercanas, ¿vale? Porque, claro, el avión va rápido respecto al suelo, pero va muy lento porque hay muy poco aire por donde él va. Entonces, esa velocidad es muy cercana. Entonces, el piloto automático se encargaba de que estuviese siempre entre la velocidad máxima y la velocidad mínima. Esa diferencia era solo de 11 kilómetros por hora, ¿eh? Justito. Sí. Bueno, eso no es justo. Pues eso era súper importante. Entonces, claro, si el U-2 bajaba el morro muy poco, entonces ganaba velocidad muy rápidamente. Entonces, claro, se encontraba con la velocidad máxima. Entonces, por eso siempre la actitud del U-2 en vuelo, en una misión, era siempre con un ligero ángulo positivo. Que esto era lo que se encargaba el piloto automático. Siempre un ligero ángulo positivo del avión. Y de hecho, en el manual de vuelo
el manual de vuelo es expreso en esto. O sea, el piloto automático debe funcionar al 100%, ¿vale? Si no, hay que abortar la misión. Y esto aparecerá en lo de Powers. El piloto automático lo fabricaba Lear y tardó un poco en desarrollarse. Luego, otro problema relacionado con la altura era, por ejemplo, que en latitudes polares, si la temperatura... Si las temperaturas se diferenciaban entre 5 y 10 grados de lo previsto, el U2 podría tardar más en subir o incluso no llegar a su máxima altura. O sea, había una planificación también en lo meteorológico, porque esto le podría impedir subir a su máxima altura. Luego, para aligerar de máximo el peso del U2, el sistema hidráulico se simplificó al máximo y ninguno de los controles primarios de vuelo estaban asistidos. El U2 también contaba con un sistema de autodestrucción. No era una gran carga, solo 1,13 kilos de carga. Suficiente, ¿eh? Y debía destruir la carga que estaba en la bodega, las cámaras y los negativos. Una cosa muy curiosa de este sistema es que, por ejemplo, Gary Powers siempre estuvo receloso de este sistema. Tenía miedo que no fuera una carga tan pequeña. Claro. Te diré. Sí, creía, dice, a ver si le hacía puesto más carga y también mata al piloto y se aseguran de que en realidad aquí no sobrevive nadie, ¿vale? Ni capturaran la carga ni capturaran al piloto. O también que el tiempo de autodestrucción fuese menor que el que estaba predeterminado. Entonces, de hecho, en varios U2, él y varios pilotos hicieron la prueba con un reloj y vieron que no todos los U2, o sea, había una diferencia de 5 segundos entre lo que decía el sistema y lo que decía su reloj. Sí. Entonces, claro, estaban un poco recelosos de ese sistema, ¿vale? Y luego también que igual en algún aterrizaje fuerte, que los hubo, que pudiera activar la carga. De todas formas, las cargas solo se instalaban cuando iba a haber un sobrevuelo, ¿eh? En misiones de prueba y eso no se activaba la carga, solo cuando iba a haber un sobrevuelo. El U2 original no tenía asiento lanzable. No. Porque para que fuese lo máximo ligero posible se eliminó. Entonces el piloto quería salir, tenía que abrir la cabina y saltar. Y luego que también había el problema de que los asientos lanzables a esa altura no se desarrollarían hasta más tarde si hubiesen querido ponerlo. Sí, esto lo explico, ¿vale? Porque también hubieron varios accidentes mortales y dijeron, no, hay que poner un asiento lanzable. Pero tampoco fue el asiento lanzable definitivo. Fue en las versiones finales, muy finales, en las que esto lo cuento, en las que sí que de verdad ese era un asiento lanzable fiable. No, total, que para ganar peso, para que fuese lo más ligero posible, ni asiento lanzable. Luego también al volar tan alto requería de un traje presurizado, realizar medidas especiales antes de cada vuelo, porque a esa altura los líquidos se evaporan, también los del cuerpo humano. Y hubo un accidente, claro, los vuelos duraban muchísimo, entonces no podían comer, no podían beber. Hubo un piloto que se quitó la máscara, ¿vale? Porque el casco era como una especie de máscara que se podía quitar y se podía volver a colocar. No se lo pudo volver a colocar, perdió la presurización y se estrelló. Joder. Sí. Bueno, se desarrolla el avión. Entonces, el 25 de julio de 1955, en menos de 8 meses, desde que se dio el visto bueno por contrato al programa, se entregó el primer U2, el artículo 341. Los aviones se hicieron para ser desmontados fáciles, se metían en un avión de carga y se volvían a montar. La base era Waterton. Waterton era el Área 51, Luego, 4 días después, el 29 de julio, el piloto de pruebas de Lockheed, de Tony Levier, en lo que es la tercera prueba de carreteo, pues va y despega, sin quererlo. Y le costó mucho aterrizar. Hasta el segundo intento no lo pudo aterrizar. Y fue un aterrizaje muy fuerte, reventó los neumáticos, se incendiaron los frenos, se dañó la rueda de cola, en fin. Luego ya de verdad, el 4 de agosto del 55, el mismo piloto ya hizo el primer vuelo oficial y el piloto declaró que Kelly Johnson le había hecho volar el avión
con las alas más cortas, que fue el XF-100, el XF-104, y que ahora le había hecho volar el avión con las alas más largas. O sea, a este avión se referían como el Ángel o Artículo, ¿vale? Ángel era según Lockheed y Artículo según la FIA. Luego, el 8 de octubre, se realizó el primer vuelo oficial para altos cargos de la CIA, la Fuerza Aérea y los otros ejecutivos de Lockheed. En las pruebas vieron que la célula era más resistente de lo que pensaba, llegando a soportar cargas de 4G. Pero se mantuvo el límite de factor de carga en el original de 2,5 G para no sobreestresar la célula. Esto luego se verá, porque es que era un avión que caía y no se rompía. Y eso tuvo problemas. Como ya he explicado, Waterton era el Área 51. Desde ahí volaban. Eso es para los amantes de los ovnis. Desde ahí volaban todos los U-2. Sí. De prueba. Los U-2 al principio volaban sin pintar, ¿eh? Siempre todo para que sea lo más ligero. Pero despegaban de ahí, pero volaban por todos los Estados Unidos. Entonces, los 2/3 de avistamientos ovnis de esa época eran U-2. ¿Vale? Porque claro, los pilotos comerciales veían algo muy arriba, que destellaba y eran U-2. Y no le iban a decir, no, es un avión secreto. Bien. ¿Sabes? Entonces, pues, 2/3 de lo que no sabe que era el tercio restante, pero los 2/3 eran U-2. Y realmente no los empezaron a pintar hasta finales del 57, en las misiones. Les pusieron una especie de negro mate con azul. Era un negro mate, pero volaban descubiertos para que pesara lo menos posible. Entonces, durante 7 meses de prueba, pues el artículo 341, el 342, el 344 y el 351 probaron el motor interino, luego la versión definitiva del motor, las cámaras, el piloto automático. En el U-2, la aviónica especial tenía que ser muy pequeña y tenía que pesar muy poco. O sea, aparte de que había poco espacio, tenía que pesar súper poco. Entonces, se probó todos los sistemas de recogida de inteligencia y después de contaminaciones electrónicas, era muy pequeña. Bueno, total, que se probó el sistema 1, que era un sistema de detección radar y de grabación, el sistema 2, un sistema avanzado de navegación y de comunicación de alta frecuencia, y que la KGB en el interrogatorio de Powers le preguntó, ¿vale? Porque, bueno, en fin, eso luego lo comentaré. El sistema 3, un sistema de grabación de radio de VHF y un radar, el AN/APQ-56. Porque las versiones de la CIA iban a ser diferentes de las versiones de la Fuerza Aérea. Iban a hacer diferentes cosas. Y luego ya el 31 de marzo del 56 ya había una flota de 9 U-2 operativos. Ya el 31 de marzo del 56. Ahora ya empieza lo bueno, que es la operativa del U-2 y alguna variante añadida. Vale, pues ¿qué te parece si antes vamos a las trincheras, ¿vale? Y volvemos y vamos con eso, ¿de acuerdo? ¿Y a qué ha sido eso? Los nuevos drones de los reverdes. Oye, espero que sea lo último, ¿eh? Bueno, nosotros ya hemos cumplido por hoy. Eso, que lo defiendan otros ahora. En la pasada guerra nos endiñaban mejor. Joder, antes pagaban más, ¿eh? Y yo pues poner el Casu Belli ese guapo mientras tomamos algo, ¿no? Se me ha agotado la batería. Pon el tuyo mientras lo cargo un poco, anda. Que no tengo el fan y hoy es viernes de fan. Pues yo creía que te lo hiciste ya, con todo el rollo ese que me pegaste la vez pasada. Es que en un mes me faltaron 3 pavos para escuchar Quevedo y ya ves. Mira las amigas del party, ella se quedó mirando. Vale, que hace un año que me gorroneas los fans, vamos. Era eso, escuchar a Lola Índigo en bucle. La Virgen, solo te falta la diva rebelde. Ya no te suscribiste más, ¿eh? Que me daba rollo. Yo creo que no te van a castigar, tranquilo. Lo que no sé es si voy a poder escuchar lo que me he perdido. Sí, claro, igual que un fan nuevo. Joder, y yo escuchando el podcast del Vaquerizo. El intelectual. Es gratis. Sí, es que es una realidad social importante. Es que me pagan por escucharlo, pero es una mierda. Joder. Pero ahora que lo dice hay una cosa. A ver, es que en la trinchera de al lado le tomo prestar móvil al sargento y no tiene libros porque es de fuera. ¿Yo puedo ponerlo en Pocket Cast o en Apple Podcast o en Spotify? Sí, claro. Y los episodios para fans también, ¿eh? Yo no joda. ¿Sí, que yo? Que sí, hombre, que si estás apuntado a los fans, sí. Y además es fácil, ¿eh? ¿Fácil? ¿Está para nosotros? Vamos, que si pude yo, pueden todos. Y si no, les escribes a los Casus Belli que te mandan un tutorial así facilito. Mola.
¿Y sin publicidad? Y sortean cosas. No jodas, de gratis. Sí, cada mes, a todos los fans. Juegos de mesa, revistas, videojuegos. Anda, y oye, una cosita. Es que un amigo que era de la vieja guardia... De la primigenia, de aquellos de antes del 2020. Sí, de eso, de los que pagan todavía renta antigua. Que dice que un día le pasó no sé qué con la tarjeta que no podía pagar y se le anuló la suscripción. Eso me pasó a mí, les escribí. Y te mandaron a la mierda. No, pude darme de alta otra vez con la tarifa mínima. Que uno ya es de la vieja guardia, como dices tú. Ah, ¿y cómo lo hiciste? Pues nada, le mandé un correo al mail ese que salen los episodios y solucionó. ¿Y siguen teniendo 500 episodios de histórico? Que va. Ve, ya sabía yo que ahí había algo ya. Que no, que ahora son como 1000 y cada viernes el exclusivo, como siempre. Tío, pues me apunto de nuevo. A ver, nombre de usuario, tigretrianero71@gmail.com. Oye, tío, que viene otro dron, vámonos. ¡Ya, su puta madre! Conduce tú, que estoy acabando de inscribirme. ¿Pero ahora? Que llevo muchas focas atrasadas y luego se me olvida. Venga, suba el Land Rover, vamos. ¡Que nos matan! Pues después de las trincheras tenemos a que que ya tenemos nuestro avión a gran altitud, que es inalcanzable y que va a poder fotografiar los 200.000 bombarderos soviéticos que se han convertido este puñadito que en realidad tenían. Así que vamos allá. ¿Cómo preparan estos vuelos? Ahora va a haber mucha CIA, ya lo aviso. En 1954, el director de la CIA, que es Alec Dulles, aprueba las operaciones del U-2. ¿Vale? Cree que a los soviéticos les llevará entre 2 y 3 años alcanzar al U-2. Y eso es muy importante tenerlo presente para lo que ocurrirá después. De ahí la prisa que tenía Kelly Johnson en desarrollar el U-2 lo antes posible. ¿Vale? Porque ya tienen claro que esta debilidad de la Unión Soviética va a durar entre 2 y 3 años. El 24 de noviembre del 54 hay un memorándum desclasificado. Hay muchos memorándum desclasificados. Anuncia que el presidente Eisenhower da luz verde al programa para fabricar 30 aviones altas prestaciones especiales a un coste de 35 millones. Hay una parte del presupuesto que Eisenhower podía dedicar a cosas. Entonces, él se involucró mucho. ¿Vale? Él podía tener una parte de mi presupuesto lo podemos dedicar, un poquito, en fin, a cosas así. El director de la CIA indica que su organización no puede financiar el total de la operación sin llamar la atención, por lo que se acuerda que el Departamento de Defensa financiará una parte sustancial del proyecto. El secretario de Defensa pidió al presidente que viera los tipos de misiones que iba a realizar cuando el avión estuviera disponible, a lo que el presidente dio el visto bueno. A una pregunta del presidente, el secretario de Estado responde que ciertas dificultades pueden surgir a raíz de esas operaciones, pero que podrán salir de la situación. O sea, pero que si pasa algo, no se preocupe que saldremos bien parados. No. En resumen, les da su permiso al proyecto y al equipamiento, pero Eisenhower pide que antes de iniciar las operaciones deben volver a reunirse con él para dar un último vistazo a los planes. Una de las reticencias de Eisenhower a los sobrevuelos es qué pasaría si un avión caía en la Unión Soviética. Desde la CIA se le asegura que eso sería muy improbable, pero que si se perdiera un U-2, claro, como está a tan alta altura, el piloto no sobreviviría, el avión se desintegraría debido a la gran altitud, hago spoiler, que el Lockheed los hizo tan bien que no se desintegraban al tocar el suelo, a pesar de caer de 21 kilómetros de altura, no se desintegraban. Y de hecho hubo uno que ya lo explicaré, que es que ni se encendió, y que aunque supieran de dónde viniese el avión, sería difícil probar de alguna manera. Y que como no había sido detectado, también sería difícil tirar hacia atrás y averiguar de dónde había venido ese avión, este vuelo. El 29 de abril del 56 se crea el destacamento A. Hay varios destacamentos de U-2 que a medida que con el paso del tiempo se van repartiendo por el mundo. El primero fue el destacamento A, que fue en el Reino Unido, en Lakenheath, con 4 U-2 y luego se sumaron otros 4. El 7 de mayo del 56, el director de la NACA, lo que antes era la NASA, lo que luego fue la NASA. Sí. Pues el director de la NACA, Hugh L. Dryden, revela en una nota de prensa que está operando un avión de investigación de la atmósfera superior, el U-2, en Watertown. Claro, esto, a medida que cuente la historia, van a haber cosas que va a ser muy curiosas porque
van a revelar secretos y a veces demasiados secretos. Pero bueno, aquí también van diciendo la tapadera. Y de hecho el U-2 voló misiones de investigación de atmósfera, pero nada, muy pocos. Pero aquí ya van haciendo la tapadera. El 22 de mayo del 56 hay una segunda nota de prensa en la que se publica que el U-2 ya está operando en el extranjero, en misiones de investigación de la atmósfera superior. O sea, ya avisan de que hay un avión especial que está por ahí. El 26 de mayo del 56, un estudio de la CIA sobre la vulnerabilidad del U-2, justo 3 semanas antes del inicio de las operaciones del U-2, afirmaba que el máximo alcance para un objetivo volando por encima de 55.000 pies puede variar de 20 a 150 millas, ¿vale? Por lo que, en su opinión, la detección puede considerarse. O sea, cuando al principio tenían claro que no iba a ser detectado, ya 3 semanas antes ya dicen, ojo, que entre 20 y 150 millas puede ser que ya lo empiecen a detectar, aunque huele alto. Pero, que dudan que los soviéticos puedan mantener el blanco fijado. Sí, que lo detectan y lo verán, que sí, es lo que pasó, pero que ya dispararle va a ser claro, difícil. Que eso es otra cosa, sí. O que sea siempre, o sea, que siempre pueda estar siempre en la pantalla detectado. Bueno, que sea siempre fijado. Bueno. A pesar de eso, se sigue teniendo la convicción de que el U-2 es invisible a los radares soviéticos. El 1 de junio del 56 ya está operativo la versión definitiva del motor. Y con esto ya pueden volar a 22,7 kilómetros de altura. El 11 de junio del 56, el Reino Unido se opone a que se lancen misiones de sobrevuelo sobre suelo británico. Ajá. Entonces, este destacamento pues se traslada a Giebelstadt, en la República Federal de Alemania, ¿vale? Pero el Reino Unido deja la puerta abierta a que hayan pilotos británicos que hagan misiones en U-2, ¿vale? Dejan esa puerta abierta y luego al final volarán en el U-2. Entonces, pues nada, ese destacamento se va a Alemania. Luego, los primeros vuelos del U-2 sobre la Unión Soviética entre el 20 de junio y el 10 de julio del 56 tenían como objetivo las bases de bombarderos, ¿vale? Estaba la histeria de que tienen muchos bombarderos, sí. Pues a ver dónde está, ¿vale? Primero necesitaban tener objetivos para el SAC. ¿Dónde están esos bombarderos? Y luego también dónde se desarrollaban y probaban los misiles intercontinentales balísticos, ¿vale? Los de alcance medio y también los SAM. En estos primeros sobrevuelos, la NSA se encargaba de proporcionar informes sobre las reacciones. La NSA básicamente escuchaba. Entonces, la NSA realizaba informes de las reacciones de la defensa aérea soviética, de la PVO, a los vuelos del U-2, ¿vale? Escuchaban los operadores radares hablar, cómo lanzaban interceptaciones y eso. De hecho, gracias a todos los sobrevuelos que hicieron los U-2, claro, supieron y comprendieron cómo funcionaban, dónde habían los huecos de la cobertura radar. O sea, gracias a los dos, supieron muchas cosas la NSA. Bueno, ya empiezan a haber ya vuelos ahora. El 20 de junio del 56 ya hay el primer sobrevuelo sobre la Europa Oriental. El 20 de junio del 56, pues un U-2 despega desde Wiesbaden, ¿vale? Porque todavía no está del todo terminada cómo tiene que ser la base U-2 en Giebelstadt. Entonces, pues despegan de ahí y sobrevuela la República Democrática Alemana, Checoslovaquia y Polonia. Y vuelven a aterrizar en Wiesbaden. El 4 de julio ya hay el primer sobrevuelo sobre la Unión Soviética, ¿vale? Entre el primer sobrevuelo sobre Europa Oriental y sobre la Unión Soviética hay más sobrevuelos sobre la Europa Oriental, ¿eh? Pues nada, el 4 de julio hay el primer sobrevuelo. Tienen claro que el primer sobrevuelo siempre es el más fácil, o sea, lo tienen claro. Entonces, el artículo 347 con marcas de la NACA, ponía NACA 187, pues despegó de la base de Wiesbaden, llevaba la cámara 2, el U-2 tenía 3 opciones de cámaras, esa fue la primera cámara, la cámara 2,
Y como tenían claro que iba a ser la misión más sencilla, la primera siempre es la más segura, pues venga, sobrevolaron Moscú y Leningrado. Y también atravesaron Bielorrusia, Polonia y la República Democrática Alemana. En esa misión se sobrevolaron numerosos aeródromos para hacer el inventario de los bombarderos, los Mi-27 M4 Bison. En su regreso pasó por los países bálticos también y regresó a Wiesbaden. La NSA, como tenía puestos de escucha por toda Europa, pues pudo seguir la ruta que iba haciendo el U-2 a medida que iba escuchando que se iban activando las estaciones radar de los soviéticos. Ellos iban, pues mira, ahora escucho tráfico de radio aquí porque entonces van sabiendo de que este avión va haciendo lo que tiene que hacer. Este vuelo duró 8 horas 45 minutos y la misión fue detectada por los radares soviéticos y también enviaron varios MiG a interceptarlo, sin éxito. ¿Vale? En las imágenes que tomó se ven varios MiG-15 y 17. ¿Vale? Lo de la época, sí, lo que tenía en la época, sí. Entonces, al operar desde Alemania, desde Wiesbaden, sacaron a la luz un problema que en el área 51 no había, que era el agua en la pista. Entonces, se encontraron que las fotos a veces no eran lo suficientemente nítidas. Y era porque se ensuciaban las ventanas de las cámaras, que protegían las cámaras. Y aunque el avión despegara y se ensuciara, y aunque luego en vuelo se secara las ventanas, quedaba ahí un residuo pastoso, aceitoso. Entonces se diseñó una cubierta, Lockheed diseñó una cubierta desechable que protegía las ventanas de las cámaras y cuando el U-2 despegaba y los pocos alares caían, también la cubierta caía a la pista. Y entonces todo eso se reutilizaba para el siguiente vuelo. Luego, el 5 de julio del 56, el segundo sobrevuelo sobre la Unión Soviética. El 5 de julio, el mismo U-2A que la misión anterior, pero con otro piloto, siguió una ruta parecida que la anterior misión, pero esta misión le llevó más hacia el sur, más hacia Ucrania. Y luego desde Minsk llegó a Moscú siguiendo las vías del tren. Entonces, lo de seguir las vías del tren va a salir mucho en toda esa historia, porque les ayudaba muchísimo. Y aunque la capital estaba cubierta de nubes en Moscú, la cámara llevaba unos filtros para la niebla. Bueno, pues pudieron sacar fotos y lo mismo, también buscando dónde estaban los bombarderos, ¿vale? También buscaban dónde los fabricaban, ¿vale? Dónde los probaban y lo mismo. Este vuelo fue seguido por los radares, ¿vale? Y también se enviaron MiG-17 a interceptarlo. Luego hubieron 3 sobrevuelos seguidos, ¿vale? El sobrevuelo 3, el sobrevuelo 4 y el sobrevuelo 5, que fueron hechos el 9 y el 10 de julio. 2 el mismo día, 2 el 9 de julio y 1 el 10 de julio. También desde Wiesbaden. ¿Y aquí ya qué pasó? El 4 de julio del 56 ya hubo una carta de protesta al sobrevuelo del 10 de julio. Ya hubo una protesta oficial de los soviéticos, ¿vale? En el que la carta dice que el 4 de julio del 56 a las 8:18 de la mañana un bombardero medio bimotor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos apareció desde la zona de ocupación americana en la Alemania del Oeste, que es la República Federal Alemana, que sobrevoló la República Democrática de Alemania, que luego entró en el espacio aéreo soviético, que también pasó por Bolonia, Minsk, Vilnius, Kaunas, Kaliningrado, y que penetró sobre 320 kilómetros durante 1 hora y 32 minutos. El 5 de julio también hubo otro bombardero medio bimotor, también invadió el espacio aéreo soviético, como el anterior, y que estuvo por ahí 1 hora y 20 volando. ¿Sí? Y que el 9 de julio también hubo otro sobrevuelo, pero de este no dicen que es un bimotor. No dicen nada en la carta de protesta. Dice que todas las violaciones mencionadas antes sobre el espacio aéreo soviético solo puede ser interpretado como intencional y con un único propósito, que el reconocimiento. Avisa que cualquier consecuencia derivada de las posibles consecuencias de esas violaciones será solo del gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno soviético espera que se tomen las medidas necesarias por el gobierno de los Estados Unidos para depurar responsabilidades y prevenir futuras violaciones. Esto fue la protesta oficial el 10 de julio. Pues nada, a Eisenhower no le gustó nada la nota de protesta soviética
la nota de respuesta americana fue el 19 de julio, negando que hubiera, claro, esto es lo típico, negando que hubiera aviones militares estadounidenses sobrevolando la Unión Soviética en esos días. Claro, el U-2 era civil. Pero entonces no tenía el código de IATA. Tampoco, no. O sea, bueno, evidentemente iban a jugar al despiste todo lo posible, claro. Entonces, como el U-2 era una agencia civil, como la CIA era una agencia civil, pues el U-2 era civil, y eso, no hubo ningún avión militar sobrevolando la Unión Soviética. Y después de que los sobrevuelos de los U-2, bueno, eso es Eisenhower, ¿no? Él reflexiona. 3 vuelos han sido detectados, ¿vale? No durante todo su vuelo, ¿vale? Pero sí una parte. Entonces, cuando él reflexiona, la idea original es que no solo iba a ser invulnerable, ¿vale? Sino que también iba a ser invisible, ¿vale? Entonces él decide parar los sobrevuelos sobre la Unión Soviética. Claro. ¿Vale? Él decide, ya no va a haber más sobrevuelos sobre la Unión Soviética. Esto va a ser un constante, Se prohíben, luego se vuelven a reinstaurar, se prohíben. Eso va a ser un constante, esto va a pasar varias veces. Claro, los soviéticos se piensan que es un Canberra por la misión épica que hicieron en el 53 los británicos, ¿vale? Se piensa que es un Canberra y que no es un U-2. El hecho de que se prohíban los vuelos de U-2 no significa que dejen de volar los U-2. Los U-2 siguieron volando por todo el mundo, O sea, no pararon nunca de volar, ¿vale? Nunca. Luego, en una reunión con todos esos son memorándums desclasificados de la historia alrededor del U-2, Entonces, en una reunión que hubo después con asesores científicos, eso repite, ya lo avisamos, que el U-2 solo sería capaz de burlar las defensas aéreas soviéticas durante un par de años. Y aquí ya se preguntan si es posible modificar al U-2 para hacerlo menos vulnerable al radar. Entonces, en agosto del 56, Kelly Johnson se une a una reunión con la CIA y varios científicos. Y ahí, después de 2 días ahí de brainstorming, deciden, vale, vamos a aplicar un programa de medidas para evitar que sea detectado por el radar, ¿vale? Y entonces sí que se convierte de verdad en el primer avión stealth operacional del momento, del mundo, ¿vale? Ya lo iba a ser, pero no funcionó. Y dijeron, venga, pues que ahora sí que sea el primer avión furtivo de verdad. Y es curioso porque aquí, en los memorando, ya se empieza a utilizar el adjetivo stealth. No es una cosa del F-117, no, ya viene de esta época. Entonces, bueno, pues piensan en diferentes técnicas, ¿vale? Para contrarrestar varias frecuencias de los radares de los soviéticos. Pero todo eso se muestra que es muy difícil de que funcione una vez que haya sido diseñado el avión, ¿vale? Y de hecho, Kelly Johnson ya se dio cuenta en un momento que dijo, no, o sea, hay que empezar desde cero. Y así lo hizo con el A-12. Entonces, una técnica para contrarrestar el radar lo denominaban el trapecio. Eran hilos de cable de acero revestidos de cobre y perlitas de ferrita que iban por fuera de la célula del avión, ¿vale? Como una jaula. Y esto iba por fuera del avión. Otra técnica eran unas láminas RAM, ¿vale? Que es un material absorbente al radar de alta frecuencia. Y eran láminas tipo sándwich de diferentes materiales, fibra de vidrio, rejillas de grafito conductor, lonas. Luego, todo esto se hacía para crear y utilizar también varias capas de pantallas de Salisbury. Y todo esto para crear que las ondas radar, una vez entraran, no saliesen rebotadas, sino que se quedasen siempre dentro de estas láminas, ¿vale? Por medio de pruebas, porque ellas mismas interferían. Al interferirse entre ellas, evitaban que saliesen. Bueno, pues estas 2 modificaciones hacían que el U-2 redujera un 20% su alcance y que su altura máxima se redujera en 1,5 kilómetros, en 5.000 pies. Pero lo peor es que se sobrecalentaba. Luego, durante 1957, se considera que han tenido un éxito parcial con esas medidas y que, venga, reanudamos los vuelos en agosto y en septiembre del 57 con esas medidas. Bueno, durante octubre de 1956, el destacamento A ya se instala definitivamente en la base aérea de Giebelstadt, porque la de Wiesbaden era temporal, para entenderlo. Luego está la invasión de Hungría por parte de la Unión Soviética, que pilla con los pantalones bajados a América. Y entonces esto hizo también que se reactivaran los sobrevuelos sobre el bloque del este, ¿vale? Esto no se lo esperaron y entonces dijeron, no,
también sobre el Pacto de Varsovia. En febrero del 57 hay la primera foto oficial del U-2 con marcas de la NACA. No me acuerdo si fue en una revista o en un periódico, pero se publica la primera foto oficial del U-2. O sea, que quieras que no, era muy, muy secreto, pero a veces iban sacando cosas. Que a mí eso me llama la atención, porque si quieres que sea secreto, no saques nada. Pues lo iban haciendo. Pero a lo mejor propagandísticamente, pues vete a saber. Sí, bueno, sí. Luego, el 2 de abril del 57, en un vuelo, el 2 de abril del 57, en un vuelo de prueba con un U-2 modificado con el revestimiento anti-radar, sobrecalentó el motor y provocó el apagado. ¿Vale? El procedimiento estándar de bajar altura para no encenderlo, pero no funcionó. Total, que no hubo manera. Y al final, pues nada, el piloto tuvo que abandonar el avión. ¿Vale? Al saltar de él, murió porque fue embestido por la cola del U-2. Aparte, tardaron 4 días bueno, porque claro, esto se hacía en el Área 51. Claro, todo eso era desierto y aparte era zona prohibida. Bueno, pues tardaron 4 días en encontrar los restos del avión, porque el avión no se incendió al estrellarse. Y entonces ahí se dieron cuenta ya de una forma fehaciente, porque ya habían habido varios accidentes. No, que es que este avión resiste muy bien los accidentes. Se había hecho de forma súper ligera, lo más delgado posible, y sobrevive a los accidentes este avión. Y de hecho, de los restos de este avión y de los restos de otro, fabricaron un nuevo avión. Hay que aprovechar todo. O sea, es una cosa curiosa. O sea. Entonces, esta habilidad del U-2 a sobrevivir a accidentes preocupó a la CIA, ¿vale? Porque como esto ocurre en territorio hostil, se va a comprometer la tapadera de que esto es un avión meteorológico, ¿vale? Y esto va a ser difícil de defender. Entonces, aquí ya fue cuando Kelly Johnson dijo, es que aparte se ve que el piloto que murió era también uno de los mejores de Lockheed. Entonces dijo, no, para probar el avión y de que no muera más gente, vamos a hacer que se pruebe todas las técnicas anti-radar desde un mástil. O sea, se levantaba el U-2 en un mástil y ahí lo probaban. En vez de probarlo de verdad, volando. No. Lo probaban en tierra, pero levantándolo. Luego, en el 57, se crea el destacamento C en Japón, en Atsugi. Esto fue un poco al principio complicado de montar, porque en Japón ya había otro destacamento muy secreto, el de los Black Knights, que era el que la fuerza operaba los Martin, los RB-57. Entonces no querían que 2 destacamentos secretos, súper secretos, estuviesen en la misma base. Entonces optaron por la base, era una base naval, Atsugi era una base naval. Y entonces lo bueno de Atsugi, lo bueno de Japón por aquel entonces es que Japón no tenía control sobre las bases militares americanas, no tenía ningún control. Entonces no hacía falta pedir ningún permiso. ¿Vale? En mayo del 57 empiezan las primeras operaciones desde este destacamento, desde Japón, desde Atsugi. Y aparece en una revista japonesa un U-2 aterrizando. Está bien estos. No, es que aparecen más cosas. Sí. Es que aparecen más cosas. Luego, y esto ya es la rebomba, el 30 de mayo del 57, el London Daily Express suelta la bomba. Informa que el avión de alta altitud Lockheed U-2 de la Fuerza Aérea ha estado volando a 65.000 pies lejos del alcance de los interceptores soviéticos, haciendo mapas de grandes áreas por detrás del talón de acero con unas nuevas revolucionarias cámaras aéreas y que dichos mapas son matemáticamente precisos y esenciales para el bombardeo con misiles. O sea, esto pues ya lo reveló todo. Otra cosa que lo supiesen ya los soviéticos, que ya me lo creo de alguna manera, pero ya no tenía la excusa, ya no es te he robado material que dice que tal, no, oiga, que lo habéis dicho vosotros, ¿no? Sí, aquí pues ya verás, pues es que hay más cosas. Entonces, claro, toda esa tapadera de la CIA se viene abajo, para entendernos. Estas filtraciones llegan a América, pero no a las grandes publicaciones, pues a los grandes editores se les insta a no publicar nada en bien del interés nacional. Se publica en revistas pequeñas, pero no en las importantes.
Y la CIA espera eso, pues que la inteligencia soviética solo supervise la prensa, solo vea la prensa americana, no la británica ni la japonesa. Esperemos que no lean lo de los británicos o lo de los japoneses. Luego, hay 2 accidentes más de U-2 en el mismo día, el 28 de junio, y entonces ahí ya dicen, a este avión hay que poner un asiento lanzable. Entonces, Lockheed tenía un asiento lanzable ligero y fue el que puso toda la flota de U-2, porque ya no quería, porque se podían haber salvado y no se salvaron. El 21 de julio del 57 todavía no ponen nombres a las misiones. Esta es la misión 4030, pero esa es la primera misión de un U-2 con el sistema antirradar. ¿Vale? Los llamaban los Dirty Build. Desde el 21 de julio de 1957 se realiza la primera misión con los U-2 modificados para evitar ser detectados por el radar. Los ingenieros de los Skywars los llaman los Dirty Birds porque ya no son limpios aerodinámicamente, porque llevan esas jaulas de metal alrededor. Pero en cambio el destacamento de los pilotos los llaman carromatos. porque vuelan más lentos, vuelan menos alto y todo es peor. Es una misión de 6 horas a lo largo de la frontera soviética, ¿vale? No es un sobrevuelo. Y llevan el sistema 4 Shigin, y ese determinará si las modificaciones pueden burlar las defensas aéreas soviéticas. Entonces la NSA en Turquía está atenta a toda esta misión y a toda la reacción soviética. Y esta misma misión, con el mismo piloto, se hizo 3 meses antes, ¿vale? Para coleccionar las frecuencias de los radares soviéticos, ¿vale? Porque a los U-2 les podían cambiar equipamiento para escuchar, lo grababan y luego aterrizaban, veían qué es lo que había pasado. El 30 de julio se repite este vuelo con el sistema antirradar. ¿Y qué es lo que sucede? Que son detectados, ¿vale? Siguen siendo detectados, pero son especialmente más detectados cuando el U-2 va directamente contra el radar o cuando se aleja, no cuando va en paralelo, sino cuando va en perpendicular. Entonces, claro, dicen, vale, pues es posible que sea por un retorno de corrada por la cabina, por las tomas de aire, la tobera, ¿vale? Por las zonas en las que no hay ningún recubrimiento, ¿vale? Luego la CIA consigue el permiso del presidente de Pakistán para que despeguen de ahí vuelos que se integren en la Unión Soviética. Aquí ya hay misiones de sobrevuelos que ya les ponen nombre. Entonces son varias misiones, son las misiones Soft Touch, es la misión 4035, el 5 de agosto del 57, y ese es el sobrevuelo número 8 de la Unión Soviética. Entonces este despegó desde Pakistán, desde la base no desde Peshawar, desde Lahore, porque la de Peshawar estaba en obras por mantenimiento de su pista. Y esta misión de U-2 se le envía a reconocer una zona del sur del mar de Aral, porque hay informes de que algo está pasando ahí. Entonces, en una de las fotos de su sobrevuelo, en una esquina, en una foto, aparece un enorme complejo de lanzamiento de misiles, que es Tyuratam. Y aquí yo te quiero decir que, por ejemplo, tan necesarios eran los sobrevuelos del U-2, porque el mejor mapa de esta zona era un mapa del 39 de la Wehrmacht alemana. Bueno. ¿Sabes? Que aquí, que era como un mapa en el que iba una línea de tren y había un poblado que se llamaba Tyuratam. Y esto era el único mapa que había de esa zona y era de la Wehrmacht del 39. Lo que sí que es bueno de esas misiones es que no hay indicaciones de que los han seguido por radar. Y tampoco en la Unión Soviética hay no protestan de forma oficial. Luego ya viene más líos. El 21 de agosto del 57 los soviéticos lanzan el primer ICBM desde Tyuratam a Kamchatka. Aquí hay debate de si tuvo éxito este vuelo, esta prueba del misil, pero claro, la cuestión es que la cabeza del misil impactó, ¿vale? Era una réplica de una cabeza nuclear e impactó en el objetivo, allá en Kamchatka.
De todas formas, impactó es una forma suave de decirlo porque lo hizo en cientos de trozos, porque la cabeza se desintegró a 9 kilómetros de altura. Entonces, llegó al objetivo, pero en cientos de trozos. Y 5 días después, el 26 de agosto del 57, Moscú, en la agencia TASS, anuncia el lanzamiento, que ha sido un éxito y que ahora es posible que enviar un misil a cualquier parte del mundo. Pero no anuncian desde dónde se ha lanzado realmente. ¿Sabes? Ellos dicen como que es Baikonur, pero Baikonur está más lejos, no, está a mucho más kilómetros. No dicen desde dónde ha sido. Entonces las misiones soft touch se siguen haciendo. Otra es el sobrevuelo ya número 14, ¿eh? Ojo, ya han habido más sobrevuelos porque hay más sobrevuelos. Y esta, ya siguiendo las vías del tren, ya descubre perfectamente y fotografía perfectamente el cosmódromo de Tyuratam. Luego aquí los intérpretes de análisis de las fotos, ¿qué ven? Que el foso de este cosmódromo es muy ancho comparado al de los americanos. Y entonces ya dice, bueno, este misil, que no hay fotos, no se sabe cómo es ni nada, ¿eh? Dice, este misil debe ser no solo muy grande, sino que debe ser muy ancho, y eso es que le deben haber puesto aceleradores acoplados. Es como era de verdad, o sea, lleva 4 aceleradores acoplados. Y fue cierto, y eso fue un análisis. Luego, el 17 de septiembre, hubo el sobrevuelo número 16 de la Unión Soviética, el segundo por un Dirty Bird, con los sistemas antirradar. Este despegó desde Alaska, desde la base de Eielson. ¿Y qué pasó? Que con todo esto solamente podía volar a 59.000 pies de altura, 17,9 kilómetros. Y en este es todo el dato seguido por el radar, lo intercepta el 5MiG, bueno, en fin, que no funciona. El 4 de octubre del 57 ya es cuando también se lía todo y se lanza el Sputnik. Se lanza el Sputnik desde Tyuratam. Y este es el segundo lío principal de toda la historia del U-2. Entonces, esos dos lanzamientos hacen que tanto la NSA como la CIA pues cambien su prioridad. Y ahora la prioridad número 1 de la NSA y de la CIA es los misiles balísticos intercontinentales. Hay que averiguar dónde se fabrican, dónde están operativos, porque estos son los objetivos para el SAC. Hacen falta dónde están. Entonces, en todos estos sobrevuelos que había habido antes, se pudo demostrar que no había una brecha de bombarderos contra la Unión Soviética. Las estimaciones del 57 era que la Unión Soviética iba a tener entre 700 y 800 bombarderos. Y, por ejemplo, el general Curtis LeMay en el Senado dijo, en 1960 los soviéticos tendrán mucho más bombarderos que nosotros. El U-2 demostró que no. Sí. No encontraron más de 150 desplegados. Entonces, sí, a ver, que cuando dijeron la cifra, las primeras cifras, hemos fotografiado, yo qué sé, 15, 20, en 2 semanas se habían convertido en 200. Pero ahí parece que hay, hombre, puede haber una cierta paranoia, pero también parece que hay esto de vamos a exagerar la historia para que no nos pille el toro. Sí. No, siempre es cierto, tendían a sobreexagerar. Claro. Tendían a sobreexagerar. Y de hecho, como vieron de que solamente tenían 150 bombarderos la Unión Soviética, sí, pues la Casa Blanca le negó a la Fuerza Aérea otro pedido de bombarderos de B-52. Claro, entonces había que inventarse otra cosa. Sí. Por eso. Le dijeron, no tienen tantos, no hacen falta tantos bombarderos B-52. Esto es lo que comenté, que siempre le pedían más y más a Eisenhower, y él, ahí, intentaba, pues eso, ser consecuente y no hacerles caso. De eso también, que le diera a la CIA la capacidad de tener reconocimiento aéreo estratégico, era también para no depender de lo que le decía el reconocimiento estratégico de la Fuerza Aérea. Porque había un momento que la Fuerza Aérea veía un punto y decía, eso es un misil. Esto, cualquier cosa que... Eso es algo. Tú digas un misil. A ver, sí. Entonces, eso es algo. Entonces él también quería tener pues una agencia civil que también le reportara a él y que tuviera como una segunda opinión.
Luego también estaba el hecho de que los bombarderos soviéticos no tenían el suficiente alcance de ida y vuelta para un ataque nuclear por sorpresa. O sea, no tenían desarrollado el sistema estándar de abastecimiento que tienen los americanos, como antes y como ahora. No lo tenían. No. Entonces, todos esos bombarderos estaban estacionados en bases en el interior. Por lo que si iba a haber un ataque por sorpresa, primero se tenían que desplegar a bases en las fronteras para poder llegar. Entonces, claro, dijeron, si nos van a atacar, primero los veremos que los despliegan. Entonces, dijeron, vale, pues entonces, si nos van a atacar por sorpresa, los soviéticos no nos van a atacar con bombarderos, nos van a atacar con misiles. Entonces, por eso cambiaron toda esa paranoia a... Vale, ahora nuestro enemigo, el enemigo público número 1 son los ICBM soviéticos. Luego, en noviembre del 57, el destacamento A, el primero que se creó, el que estaba en Alemania, el de Giverstadt, quedó comprometido por el KGB. Luego, más adelante, también el KGB se infiltró mucho en políticos alemanes. O sea, luego todo eso se desclasificó y hubo una gran penetración, ¿eh? Entonces, pues bueno, veían que, por ejemplo, había una limusina negra al final de la pista cuando despegaban de allí. Pudieron descubrir la matrícula y se ve que era de una embajada del telón de acero. Total, que este destacamento se disuelve y los trasladan a Turquía, a Adana. Entonces, esta base alemana solo queda como un punto de abastecimiento de los U-2, ¿vale? Cuando van al destacamento B en Incirlik, en Turquía, pues pasan por ahí. Era como una base de abastecimiento. Luego, un pequeño lío. El 7 de noviembre del 57, en un desfile en Moscú, por el 40 aniversario de la Revolución de Octubre, pues nada, va y presentan en el desfile el nuevo SAM LSA-2. Y ahí lo ves. Luego, en el 57 finales, ya, como se empiezan a dar cuenta y también que el sistema antirradar no funciona, lo mejor es, bueno, vamos a pintarlo todo de negro, una especie de negro mate, ¿vale? Que añada un poco de peso y suba un poco menos. Les ves a los pilotos desde abajo, les va a ser muy difícil poder ver al U-2 que vuela por arriba y ya está. Entonces, hasta ese entonces volaban sin pintar y a partir de finales del 57 ya todos vuelan pintados en una especie de negro-azul mate. Y bueno, pues nada, se empieza a sobreexagerar la capacidad nuclear de los ICBM soviéticos, que en minutos pueden alcanzar cualquier ciudad americana, y entonces ya empieza a haber una carrera para ver cuántos hay operativos, dónde están. Y, por ejemplo, hacen una previsión que en el 61 van a tener 120, en el 61 van a tener 120 de estos misiles, y la realidad es que solo llegan a tener 4. O sea, como todo, la fabricación de aviones, de bombarderos y de misiles soviéticos, bueno, y como ahora, es siempre muy lenta. A pesar de todo esto, es lo que yo os he comentado. Los U-2 no pararon de volar por todo el mundo, ¿eh? Volaron sobre el Líbano, sobre China, sobre Tíbet, sobre Vietnam, sobre Cuba, sobre Laos, sobre Francia, Oriente Medio e Israel. Y luego sobre Israel voy a contar una historia también muy peculiar. Bueno, el 2 de marzo del 58 hay el sobrevuelo número 18 de la Unión Soviética. Bueno, son bases navales sobre el extremo oeste, sobre el extremo oriente, y sigue siendo detectado. Y también va hacia China, para luego aterrizar en Alaska. De este vuelo que hay, que lo hace con todas las técnicas antirradar, hay una carta formal de protesta. Y en esa carta de protesta, que la hicieron el 21 de abril del 58, indican que el 2 de marzo del 58 a las 4 de la mañana un avión a reacción americano. Y aquí ya dicen que es un Lockheed U-2. O sea, aquí ya no dice, aquí ya no dicen ajá. que es un bimotor, no, aquí ya dicen que es un Lockheed U-2, que apareció desde el mar de Japón, que violó la frontera con la Unión Soviética por una zona, Velikaya Kema, que penetró el espacio aéreo de la Unión Soviética, estuvo mucho tiempo dentro, ¿vale? Y que avisan que es muy peligroso estas acciones. Porque como hay bombarderos americanos con bombas termonucleares alrededor de la frontera, bueno,
que como hay tantos bombarderos americanos por todo el mundo también volando ya armados, que todo esto es muy peligroso porque los pueden confundir. Y que cualquier consecuencia derivada de estas, por cualquier consecuencia de esas violaciones, solo será responsable el gobierno de Estados Unidos. ¿Vale? Es que, y que espera que tomen las medidas necesarias y que no haya más violaciones. Es que era muy peliagudo eso, ¿eh? Sí. No solo eso, cuando entraban, por ejemplo, a veces con también que has dicho que entraban con la estela de un avión civil, por ejemplo, eso, anda que no se han destruido aviones civiles por hacer eso creyendo que era un bombardero. Entonces, la cosa está jodida, ¿eh? Lo que pasó en Corea y todo eso. Sí, en Corea, bueno, y en más sitios, en Noruega también, en Israel, etcétera. Lo de Israel no lo conocía. Pues, bueno, pues aquí ya los rusos ya saben que ya eso es un U-2. Luego, en mayo del 58, que confirma que la Unión Soviética conoce el U-2, ¿vale? Se supone que por lo filtrado por los británicos, se supone que todo eso viene de ahí. Porque dentro de la Unión Soviética hay un periódico, una revista, que se llama Aviación Soviética, en la que indica que el GRU está investigando las operaciones de este avión, ¿vale? Porque este avión no lleva ninguna marca de identificación, y como no lleva ninguna marca de identificación, es que está realizando reconocimiento estratégico. O sea que aquí el GRU ya lo está investigando. Bueno, total, que como ves de que con los sistemas antirradar lo siguen detectando, se restringen las operaciones con esa clase de aviones. El 5 de mayo del 58, en un informe desclasificado de la CIA, ¿vale?, sobre las capacidades soviéticas de todos los misiles guiados y vehículos espaciales de la Unión Soviética, le otorgan al SA-2 pues un alcance de entre 27 y 55 kilómetros. Menor tiempo de respuesta que el anterior, que el SA-1, pero que igual es capaz de volar a Mach 3 y de llegar a los 24,3 kilómetros de altura. Que la carga puede ser sobre 300 kilos y que igual también puede ser que lleve una carga bélica nuclear. Bueno, sí. ¿Sabes? Que puede llevar carga convencional o nuclear. Bueno, en fin. No sé hasta qué punto estos misiles podían llevar carga, pero bueno, por el tamaño podían llevar algo como los VG, como los cohetes nucleares que podían, los misiles nucleares que contrabombardeo. Bueno, yo creo que los rusos siempre juegan con el miedo y si algo le podían poner algo nuclear se lo ponían. Sí. Además era una réplica. Tengo por ejemplo, los Estados Unidos conocido que se utilizaban estos misiles nucleares, torpedos nucleares, no sé qué nucleares, pues eso los replicaron. De hecho, claro, estos S-75, al principio se crearon los S-25, pero son estacionarios, ¿no? Pero luego dicen, es que sale carísimo, porque además ahora nos peleamos con China y cubre todo eso, ¿no? Y entonces es cuando, sacó el S-75, que es portátil, que es mucho más fácil de llevar, era, digamos, miniaturizado, pero con las mismas prestaciones y realmente era un trasto muy a tener en cuenta, pero por lo visto decían, bueno, estamos ahí de que no nos puede alcanzar por varias razones, o si nos alcanza no es tan preciso, pues por una serie de razones. Y en este informe lo que ponen es que debido a la velocidad del misil y que cuando ya se opera a tan alta altitud, casi no hay presión de aire, entonces ahí ya vuelan de forma balística. Entonces, o le pones unas superficies de control muy grandes para poder hacer algo de control, o es imposible. Entonces aquí ya lo comentan que a la altura que operan, pues no crea que el sistema de guiado sea muy fiable, porque tenía que haberle puesto unas superficies de control muy grandes. De hecho, si tú te fijas al Fosbat, a los interceptadores, a los A5, a los A6, les ponen colas muy grandes. Son derivas muy grandes de los misiles para poder operar a esas alturas. Bueno. Claro. No. En este informe, aquí ya, como ven que han perdido la baza de que el avión no va a ser invisible al radar, aquí llegan a la conclusión de que hay que mejorar el U-2. Y llegan a la mejora del U-2C. El U-2C eran versiones reconvertidas de U-2A. La principal
la principal novedad era que se le remotoriza al U2, ¿vale? Con un motor más potente, mucho más potente que el que llevaba. También era de Pratt & Whitney y esta es la versión, pues la J75P13. Era mucha más potencia, pero aunque pesaba más, ya le permitía, pues mira, volver a alcanzar los 22,7 kilómetros de altura. Y eran versiones reconvertidas de U2A. También, por ejemplo, aquí voy a dar algunos datos. A la versión del U2T se le podía también, por ejemplo, poner unos depósitos alares que iban, para entendernos, incrustados, eran pequeños, incrustados sobre el borde de atacalar. Y eso le permitía volar más lejos. Entonces, por ejemplo, el máximo alcance que podía tener con estos depósitos podía llegar a 8.500 kilómetros. Es una burrada para un avión. De verdad. 8.500 kilómetros. Lo que pasa que, ojo, eso también lo comentaré más adelante. Las misiones o era máxima altura o era máximo alcance. Pero las dos cosas no se pueden hacer, ¿vale? Máxima altura es lo deseable, pero claro, es que había misiones que como querían ir por tantos sitios, pues bueno, pues siempre era un equilibrio. Luego estos nuevos motores eran muy difíciles de conseguir porque se estaban usando también para el F-105. Entonces, pues, bueno, pues se tuvieron que distraer de la... Decían que era para este avión, pero como si lo robaran, pero no lo robaron. Para absorber este mayor empuje se tuvo que hacer más anchas las tomas de aire del U2. También cambió el centro de gravedad, se tuvo que poner un lastre en el fuselaje. Se aprovecharon para poner más antenas SIGINT y ELIN, ¿vale? Para recoger las emisiones que los radares hacían contra el U2. ¿Qué más? El 22 de diciembre del 58, otro memorándum desclasificado, pues de muy alto nivel, pues el Eisenhower ya puso en duda que si siguiera sobrevolando a la Unión Soviética con los U2. Ha sido algo increíble, que ha dado mucha información, pero él piensa que ya está obsoleto. Sí. Eso para la Unión Soviética, a lo mejor. Para Cuba no, para China no, pero... Sí, pero aquí ya empiezan a soltar la bomba. Que su sucesor tendrá mejores prestaciones. Ya en diciembre del 58. Y que está muy preocupado porque el U2 siempre ha sido fijado por radar cada vez que ha volado y ha sobrevolado los Urales, ¿vale? Siempre ha sido detectado, siempre. Entonces, que si merece la pena aumentar la tensión internacional con los sobrevuelos. O sea, ya se tienen objetivos para el SAC para responder a un ataque por sorpresa. O sea, ya se tienen objetivos, ¿vale? Y que el U2 también se estaba comportando un poco como alerta temprana. Se estaban acostumbrados, o sea, les estaba dando mucha adicción porque, claro, como no paraba de soltar información, claro, ya se estaba empezando a comportar como una vez de alerta temprana. Oye, que hay aquí esto, que hay aquí lo otro, que aquí se... Aparte, por ejemplo, los soviéticos siempre construían las cosas secretas de la misma forma. O sea, cuando veían que alrededor había un gran bosque, que por ejemplo ponían 5 capas de vallado. Y una cosa estaba rodeado por 5 vallas, por 5 perímetros de vallas. Que a ese sitio llegaban torres de alta tensión, ya decían, tape, aquí hay algo nuclear. Aquí hay algo. O sea, siempre construían de la misma forma. Entonces, claro, no paraban los sobrevuelos no paraban de revelar información, Entonces, ese joven ya dice, oye, hay que reevaluar el programa del U2 y si puede ser que no vuele. El 13 de febrero del 59, otra reunión secreta con Eisenhower, varios científicos le ponen al día de varios proyectos secretos. Aquí ya es el proyecto Corona, que proyecta adecuadamente. El proyecto Corona es la primera serie de satélites de espionaje de Estados Unidos. Todo el proyecto progresa correctamente, pero que
las operaciones de recuperación de la cápsula con los negativos, de las fotografías, eso es lo que está encallado. Eso es lo que no avanza. Pero que General Electric es la que se encargaba de la parte de la cápsula de recuperación. Pero que confían en General Electric y que General Electric encontrará la solución. Ese es un proyecto. Y el otro gran proyecto es un nuevo avión, ¿vale?, del que su baja observación al radar deriva de la forma. O sea, ya en el 59 ya le dicen al presidente que para que un avión sea que se le pueda ver por radar de una forma muy baja, tiene que ser por la forma. Y le dice que tiene que ser triangular. O sea, ya en aquella época ya sabían ya cómo tenía que ser. Sí, es que había unos estudios de ellos, aparte que habían hecho los suyos, ya a principios de los 50, habían unos estudios de un matemático soviético que, bueno, pues aplicado al tema de los aviones, hablaba de la facetización, ¿no? De esto para reducir la firma radar, ¿no? Y esto lo cogieron y dijeron, hostia, pues esto mola, ¿no? Esto mola. Pero claro, llegaron a la conclusión de que no podían coger un avión cualquiera y ponerle cosas, sino que había que construirlo de esa manera para que fuese, bueno, invisible, es una palabra que utilizamos, no es invisible, pero que la firma radar fuese muy, muy, muy pequeña, ¿no? Sí. Como fue el F-117 o otros sí, proyectos, los aviones de quinta generación, que luego no se trata tanto de que sean invisibles, porque nunca han sido invisibles a los sistemas modernos, sino que sean más difíciles para las armas que les lancen. Pero bueno, dicen eso a Eisenhower, y Eisenhower lo que se huele es estos quieren más dinero, ¿no? Okay. Pues nada, pues la solución es de que sea más difícil, que tenga baja observación al radar, pero también que vuele muy rápido. Claro. Muy rápido y alto. Nos ha jodido. Porque creen, claro, como los radares dan barridos, creen que si el avión se mueve tan rápido entre esos dos barridos, el radar no lo considerará como que es el mismo eco. Tía, pero... Y hago spoiler, tampoco funcionó, porque eso también es lo que se pasaba el A12, el S-61, o sea. Ellos se pensaban que entre barrido y barrido, si ese avión se movía muy rápido, el ordenador del radar no lo identificaría como el mismo eco. Sería otro eco diferente. Pero bueno, tampoco funcionó, como si vi más adelante. Y entonces, que la mejor forma era un triángulo. Ya le dicen que yo de eso ya me quedo. Eso, que ya en el 59 ya le digan que por la forma tiene que ser así. Yo ya me quedé súper muerto. Y luego también Eisenhower les pregunta si los soviéticos no están escondiendo los misiles bajo tierra. ¿Sabes? Eso lo pregunta Eisenhower. Entonces, claro, los que hay ahí dicen, no, pero es que eso ya lo estamos haciendo nosotros. O sea, ¿sabes? Si lo hacemos nosotros, ellos también, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, claro, tienen que buscar dónde se están escondiendo esos misiles. Bueno, el 4 de marzo Eisenhower sigue desaprobando sobrevuelos sobre la Unión Soviética. El 11 de marzo del 59 se cree que en el 60 ya habrán 8 misiones Corona. Aquí la cuestión es, vale, que no vuelen los U-2, pero tienen que volar las siguientes generaciones. O sea, aquí no puede haber un corte en la información, porque ahora mismo hay un corte de lo que está. Ahora mismo no se sabe qué está pasando en la Unión Soviética. Luego, el 31 de marzo hay otro informe desclasificado, el 31 de marzo del 59, sobre la vulnerabilidad del U-2. Se hicieron unos vuelos de un F-104 y un F-102 contra el U-2. Se hicieron unas pruebas, ¿vale? A ver qué pasaba. Estos dos aviones contra el U-2, a ver qué ocurre. Y el F-104 no puede llegar tan arriba, evidentemente, como el U-2, ni mucho menos. Pero si hace una técnica de ascenso y entonces, en plan balístico, que es lo que ocurre, o sea, tú puedes hacer un vuelo de ascenso, pero ya es balístico, ahí no puedes controlar, ¿verdad? Entonces, más o menos pudo existir unos 30 segundos contra el U-2, pero si bien el radar pudo seguir el F-104, luego cuando ya estuvo a tan alta altura, ya no funcionó bien. Ajá. Entonces, sí, ahí a esa altura el radar del F-104 no funcionó bien. En cambio, el del F-102 sí que funcionó bien en todo momento, ¿vale? Y pudo disparar, o sea, el radar del F-102 en todo momento
dio indicación de que podía disparar a U-2. Pero el U-2 no tenía ningún, el F-102 no tenía ningún misil que pudiera operar a tan alta altura, ¿vale? El radar sí que podía, pero no existía nada. Entonces, hay un nuevo caza, que es el Sukhoi, el Su-7A, el Fighter, ¿vale? Que se cree que solo han construido 120 unidades, que puede coexistir en altura solo unos pocos segundos con el U-2, ¿vale? Pero este avión nunca fue equipado con misiles aire-aire. Es que este avión no realmente era un avión hecho para baja altura. Sí. Pero bueno, yo creo que lo confundieron con el otro, el Su-9. Luego es más adelante, ¿eh? Pero en este informe solo dan capacidad al Su-7, al Fighter, la versión A. Y claro, ese avión solamente podía ir armado o con cañones o con cohetes, ¿vale? Pero ese no lleva misiles. Este nuevo caza, el Su-7, todavía no está operacional. Luego sí que está el Yakovlev, el Yak-25LM, el Flashlight, ¿vale? Que sí que le creen que puede adquirir el U-2 con su radar. Se sabe que la Unión Soviética tiene misiles aire-aire, pero que todavía estén operativos. Y lo mismo, este Yakovlev no va armado con misiles aire-aire, ¿vale? Solo va con cañones, no lleva misiles, esta versión. Con lo cual, pues claro, pues le siguen dando... creen que no hay riesgo para el U-2, ¿vale? Sí que se pueden poner, pero vamos, no lo van a poder derribar. Entonces le insisten al presidente Eisenhower que la gran amenaza son los misiles intercontinentales, que no se saben dónde están, ni dónde se fabrican, ni dónde están desplegados, y que el SAC, pues que quiere datos, quiere saber dónde están para poderlos neutralizar. Creen que, por ejemplo, la zona de los Urales es una buena zona para poder ser desplegados, que tienen muchas vías de tren, porque los rusos lo transportan todo por tren, esto ya lo diré. Y bueno, pues que también en los Urales hay producción atómica, y que que la zona de los Urales, sobre todo la del norte, es prioritaria para las misiones de U-2. Y luego también ahí hay el mayor complejo donde se fabrican submarinos nucleares. Entonces la NSA, por ejemplo, a raíz de interceptaciones que hace por radio, pues relaciona bases de lanzamiento con bases de fabricación. Esto lo digo porque la NSA, que en principio nunca se equivocaba, en principio se equivocó con el informe de Powers, ¿vale? Pero la NSA decía, vale, hay, yo qué sé, se lanzan de prueba en Kapustin Yar y van a parar a Kamchatka. Hay un aeropuerto militar especial para los militares soviéticos que cuando van a inspeccionar esos misiles también van a la otra. Pero luego ven que esos vuelos también aterrizan en otros dos sitios. Pues eso les indica de que esos dos sitios están relacionados con los misiles anticontaminantes. Entonces, la NSA va diciendo, oye, esos sitios también hay que investigarlos porque ahí pasa algo. El 3 de abril del 59, Eisenhower sí que está contento con reanudar los sobrevuelos. Estos le piden más sobrevuelos. Por ejemplo, hubo un sobrevuelo en el que lanzaron 50 aviones para interceptar al U-2. Lo creen vulnerable respecto a la versión del Yak-25, a la que he comentado antes. Realmente la que tenían que tener miedo era a otra versión de Yakovlev, la Yak-28, la P. Esa sí que iba armado ya con misiles AA-3. Esta sí que es la que tenían que tener miedo. Pero esta no llegó hasta el 60. Claro, no, hombre, en ese momento sí que es verdad que el Yak-25 podía llegar incluso más alto que el U-2 y tenía un buen radar de intercepción. El problema es lo que decías, los cañones y encontrarlo y tal. Pero claro, de ahí a decir, vale, estos no son tontos, estos le van a hacer una versión con misiles, pues poco, desde luego, eran muy osados. Sí. Pues nada, pues que bueno, y también, por ejemplo, comparan el U-2 contra los misiles que tenían los americanos, los Nike y los Hércules. Sí. Bueno, pues nada, les piden más sobrevuelos.
luego también le avisan que el sucesor del U2 todavía va a tardar 2 años en estar listo. Y no es como ahora. Antes 2 años era un tiempo importante, ahora sí. casi les da igual. Sí. Luego piden que se siga espiando la zona de Ciutatán, ¿vale? Porque luego aparte sobre esa área hubo un Hércules, un C-130, que se metió en la Unión Soviética y fue derribado por varios MiG-17. ¿Vale? Se internó por la frontera con Turquía. Luego también esto fue un foco de tensión entre América y la Unión Soviética, ¿vale? Porque no se ve qué había pasado con 11 tripulantes de ese avión. Luego también estaba Berlín. Berlín en esta época también estaba muy caliente. Y de hecho la Unión Soviética había dado un ultimátum para que todas las tropas occidentales se retiraran de Berlín Oeste. Todo en esta época. Entonces Eisenhower, con todos estos problemones, decía, no hagamos nada hasta que primero se resuelvan las negociaciones que él tenía previsto o que querían hacer con Khrushchev. Dice, no hagamos nada porque está todo esto muy caliente. Entonces, bueno, pues se acuerda que, bueno, ya discutiremos más adelante si se reanudan o no los sobrevuelos. Luego, desde el desembarcamiento en Turquía, desde Turquía no solamente se sobrevolaba también a la Unión Soviética, también se iba al Mediterráneo. Entonces, esto es una historia que también quiero explicar, que es muy curiosa, de los U-2, porque en esta época también se estaban desarrollando en América, en Estados Unidos, se estaban desarrollando las bombas de racimo. Entonces Israel tenía, para menos, un polígono de prueba, y los U-2 pues también iban a investigar. Pues sobrevolaron en Israel y también este polígono. Entonces, en este polígono, ven que empiezan a estar muy vallada, que le ponen una carretera de acceso, que empiezan a llevar mucha maquinaria, que empiezan a mover mucha tierra, que empiezan a poner mucho cemento. Y entonces ven de que sigue un desarrollo simétrico al de un reactor francés nuclear. Y entonces ven de que tiene que ser todo simétrico y entonces ya tienen claro de que Israel no solo está también por tratarse de instalaciones que hace alrededor, de que también está desarrollando ya el arma nuclear. Vaya. Sí, esto fue a finales del 59 con los U-2. Sí. En abril del 59 se informa Eisenhower, se le informa de que los U-2, de que hay señales desde la Unión Soviética de que quieren una cumbre de alto nivel. Y de que, bueno, como tiene esas señales de que los soviéticos quieren reunirse, pues que se tiene que hacer. ¿Vale? Entonces, que por ejemplo, que la propaganda de un avión de reconocimiento cayendo en territorio enemigo sería terrible. O sea, que eso no puede ocurrir. Entonces, por eso los sobrevuelos se tienen que parar. Pero también se les dice que no se puede vencer a los soviéticos. O sea, siempre es marcha atrás, pero marcha adelante. O sea, se tiene que saber dónde están esas armas. Porque si no, no se les va a poder... No puede haber ningún contraataque. Es decir, no puede haber más tensión todavía, pero a la vez quieres saberlo todo. Sí, no puedes tenerlo pero... todo. Vamos a ver. Exactamente. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que va a decidir Estados Unidos frente a esto? Y también cuál va a ser el plan de la Unión Soviética, pero como habrás adivinado, vieja guardia, no va a ser todo hoy, ¿verdad, Javi? Totalmente. Hoy lo hemos dedicado a hablar de la concepción del U-2 y los vuelos sobre la Unión Soviética y la capacidad cada vez más real de que los soviéticos puedan contrarrestar esta amenaza a su seguridad. Pero lo que todos nos preguntamos, ¿cómo los soviéticos en esa época consiguieron esa capacidad para detectar, traquear y derribar al famoso U-2 de Gary Powers? Pues bueno, todo eso te lo contamos con pelos y señales en el siguiente episodio, en un mes, en el derribo aéreo más famoso de la Guerra Fría. That soul
Yeah, one right